Lupe. Bienvenida, Joa. Bienvenidos por ahí. Buenas tardes a todos los que se van arrimando. Ahora vamos a ir comenzando. Bienvenido José Miguel también. Ahí ya veo a Alejandra, la voy a ir invitando. Ay, se me fue la cámara. Hola Patricia. Bueno, bienvenidos desde la Patagonia Argentina. Qué placer tenerlos por acá. Hola Ale. Hola. ¿Cómo estás? Te voy a acomodar mi cámara. Ahí. Bien, y vos te veo como un poquito... Ahí mejoró la imagen. ¿Sí? Un poco más cerca, un poco más lejos. Perfecto. Bien. ¿Cómo No, como andan? que la conexión me parece que no está bien. Sí, nos dicen algo las chicas mientras vamos esperando. A ver. Capaz que soy yo. Ahí te da la bienvenida Claudia. Hola, ¿qué tal, Claudia? Bueno, ¿cómo vas llevando esta cuarentena? Como en tu vida personal, digamos. Bien, bien, ideal. Realmente no me puedo quejar porque tengo 3 adolescentes que se manejan muy bien, que se manejan con bastante autonomía Claro. y bueno, y se hace entretenido también. Así que bien, por suerte, bien, bien. Sería como en esta altura, bueno, vos que sos psicóloga sabrás más, como armar grupos de padres de acuerdo a edades, ¿no? Cómo fueron viviendo la cuarentena. No es lo mismo los que tienen niños como chiquititos de inicial que adolescentes, que bueno, también. Exacto. Hemos visto todo, psicopedagoga, creo que dijiste psicóloga, es muy Perdón, común. porque es doctora en psicología, entonces, Ah, viste, sí, sí, sí. se me No te mezclan los preocupes, padres. no te preocupes. Es muy común, pero lo aclaramos, si no nuestros colegas después tenemos problemas con nuestros colegas de psicología. Sí, sí, viste todos los memes que circulan y chistes tan graciosos de las diferencias, ¿no? De lo que las familias que tenemos Tal cual, hijos más grandes y los que tienen niños más chiquitos. Es más difícil realmente. tal cual. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, y ahí con un poco de contracturas, como todo el mundo, de estar tanto tiempo trabajando en teletrabajo, pero bueno, también tiene sus ventajas porque nos estamos manejando con autonomía, organizando nuestra agenda, nuestros tiempos, así Sí. que Sí, también tiene los... desarrollando también, que vos como psicopedagoga y también trabajando con Daniel, que nos va a acompañar en estos enlaces vivos, todo el tema de la autorregulación, ¿no? Bueno, de cómo hacerse uno protagonista de su propio aprendizaje y aprender a desarrollar estrategias, que es fundamental. Exacto, esta situación nos está dando la oportunidad de justamente planificarnos, tomar nuestras decisiones, persistir, resistir ciertas distracciones que ahora nadie nos las pauta. Y bueno, así que sí, como vos bien decís, y seguramente Daniel asocie, es una excelente oportunidad de ver cómo están nuestras estrategias de autorregulación. Exacto. Y para nuestros alumnos también, ya nos vamos al tema educativo, entonces para nuestros alumnos también. Todos, padres, alumnos, docentes, creo que nos ha generado a todos, bueno, tener que reorganizarnos, desarrollar nuevas estrategias, que también habilidades, competencias que vamos a necesitar también para la vida. Totalmente. Cuando también vamos a vivir otra situación como esta, no quiere decir que sea única tampoco, entonces vamos a tener que estar preparados. Esto que es muy común también, ¿no? En los diálogos entre docentes, que cuando tenemos las clases, la currícula toda organizada, con un horario de comienzo, final,
una asignatura detrás de la otra, ahora hacemos historia, hacemos geografía, ahí es como que no hay que tomar muchas decisiones. Y ahora, cham, dejamos a nuestros estudiantes teniendo que tomar decisiones, ¿no? ¿Cuándo entro a historia y veo mis deberes? ¿Cuándo matemática? ¿Cuándo los hago? Entonces, Sí. realmente para ellos está siendo un gran desafío de autorregulación. Y también esto de que a veces, por ejemplo, el encuentro virtual puedo generar, bueno, como distintas estrategias que también hemos visto un montón de memes, fotos, etcétera, de estoy pero no estoy, ¿no? Y después, bueno, eso cómo va a repercutir en el aprendizaje de cada uno. Entonces, va a Sí, ser sí. un lindo desafío, pero también un lindo aprendizaje. Está siendo un lindo aprendizaje, exacto. Sí, porque eso que tú decís en el estoy es en la clase, ¿no? En ese espacio que hemos podido conservar de clase, pero luego hay un montón de tiempo donde no hay clases, pero sin embargo también estamos trabajando, ¿no? Visto que se oye tanto ahora de el tiempo asincrónico, ¿no? Está el sincrónico, como ahora nos estamos viendo, pero resulta que hay todo un tiempo asincrónico donde están pasando, tienen que estar pasando cosas, y esa vez son nuestros estudiantes los que tienen que organizarse y Tal cual, decir, tal cual. no miro. Nosotros en tecnología educativa decimos esto de estar online, offline, Ahí está. que tiene que ver con esto de lo sincrónico y asincrónico. Por un momento ellos se creyeron que el offline era, qué bueno, no hay nada que Claro, hacer. Y en realidad no era así, no, no es lo que le estábamos queriendo decir. Cuando no estamos online también hay mucho que hacer, pero bueno, tal cual. es más Bueno, Ale, desafiante. te presento, que ya pasaron unos minutos, hay unos cuantos ahí saludándote, después podrás ver los comentarios y todos los saludos de gente bueno, que te viene a escuchar y a, bueno, prestar atención un poco también para tomar para sus propias prácticas educativas todo lo que nos venís a comentar, sobre todo en evaluación formativa. Para que aquellos que la conocen y aquellos que no la conocen, Alejandra Balbi, bueno, ella es psicopedagoga, pero doctora en psicología y es profesora asociada e investigadora del Departamento de Psicología del Desarrollo y Educacional de la Católica, ¿no? Bueno, en el día de hoy tenemos como título de esta Soy maestra entrevista, de esta también. charla, Mi primera profesión, no te olvides, soy maestra. maestra, cierto, cierto, también docente, así que desde el día cero. Eh, Exacto. y el título de la charla tiene que ver con educar en cuarentena, redescubrir el sentido de la evaluación formativa. No sé si querés, bueno, capaz que contarnos algo más de vos, pero si querés arrancar por ahí, por el título, por qué elegiste esto del redescubrir, ¿no? El sentido de la evaluación formativa. Bueno, bárbaro. Bueno, primero quería agradecer que me hayan invitado a compartir este momento, porque, bueno, como vos sabés, como Claudia sabe, soy una gran seguidora de la Red Global de Aprendizaje desde hace mucho tiempo, una gran admiradora también del trabajo que hacen, y bueno, y la Red Global, las habilidades, las seis forman parte de mi contexto y del de mis estudiantes, porque forman, ¿no? Estudiantes de psicología, psicopedagogía, hace mucho que tienen en su currícula lo que ustedes transmiten, así que bueno, estar hoy acá compartiendo con ustedes es una alegría y estoy agradecida por eso. Bueno, gracias a vos. Así que, Capaz que está bueno también contarle al público que bueno, que estuviste desde, ¿no? Desde el liderazgo de uno de los colegios que comenzó con el piloto, que este año se involucraron un montón de colegios privados en todo el país, pero bueno, que gracias también al trabajo del colectivo, del colegio en el que estás, bueno, pudimos arrancar como a pensar que también la red es para todos, ¿no? Ya salir de esta división público-privado, sino bueno, es para todos los estudiantes y para todos los docentes que estamos en todos los sistemas educativos. exacto, exacto. No sabía que estaba golpeando la puerta y que me estaba colando cuando lo hice, porque yo ya me sentía parte de la red, pero es cierto, como tú decís, en el centro educativo, en el colegio que trabajo, fuimos de los primeros ahí que empezamos, de los primeros centros privados que empezamos a participar de la red. Así que bien. Bueno, así que ¿por qué el redescubrir, no? Evaluación formativa, bueno, ya conversaremos, es un tema en el que vengo trabajando hace mucho tiempo, y el desafío de redescubrir es porque en realidad, bueno, primero
cuando empecemos a ver qué es evaluación formativa, vamos a ver que no es que tenga como cuestiones completamente nuevas, sino que recupera conceptos que para los docentes, para los profes, son muy conocidos. Concepto de andamiaje, concepto de zona de desarrollo próximo, ¿no? Formaron todos los pilares de la formación de allá de los 90. Entonces, es como un redescubrir y traer esos conocimientos importantes, ¿no? Que fueron fundantes desde otro lugar. Y después porque, bueno, en algún momento tuvimos que decir, a ver, estábamos trabajando mucho en evaluación formativa, y en algún momento tuvimos que decir, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué pasa en la virtualidad? Y está bueno este proceso que nos fuimos dando cuenta, que la evaluación formativa sigue siendo importante. Yo me gustaría transmitir que quizás más importante que nunca, y que ahora cambió el modo. Claro, tenemos que ingeniarnos para hacerlo de una forma diferente. Entonces, por eso el de redescubrir, y es como una invitación a redescubrirlo juntos, ¿no? Que es lo que venimos haciendo. Mira, te escuchaba y me acordaba de lo que dice Michael Fullan, ¿no? El pedagogo que lleva adelante toda la propuesta de nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo, que es la base de la red. Y él dice que, bueno, que estamos como en un momento propicio para desarrollar todas estas teorías, ¿no? Que en algún momento, bueno, muchos autores como empezaron a desarrollar, pero quizás no era el momento, y ahora sí estamos como en un momento propicio, y creo que es esto que vos enganchás, ¿no? El de redescubrir. O sea, la evaluación formativa ya existía, pero ahora estamos en un contexto que nos ayuda a descubrir nuevamente el sentido que tiene para nosotros. Exactamente, sí, 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 como que esta situación, ¿no? Esto que estamos viviendo, esta situación de pandemia y este contexto de virtualidad educativo es como que nos está provocando cosas. El otro día escuchaba a Pedro Ravela que hablaba de la anarquía creativa, ¿no? Porque en realidad fue algo tan rápido, ¿no? De un viernes a un lunes, ¿no? Es como cuando uno no nos dio tiempo ni a sacar los cuadernos, ¿no? No nos dio tiempo ni a llevarnos las cosas a casa, que nos tuvimos que reacomodar y empezar a trabajar desde otra manera, que bueno, lo de anarquía es un poco esto, ¿no? Como que cada uno empezó a responder de la manera que pudo, pero empezaron a pasar cosas fantásticas, ¿no? Empezaron no sé, yo pienso desde las relaciones de colaboración, por ejemplo, que se empezaron a dar, la cantidad de espacios de las redes, en los WhatsApp, en las reuniones mismas de trabajo, ¿no? Yo trabajo en un colegio, tengo un cargo de dirección, ¿no? Un cargo de liderazgo, donde eso genera como una relación media asimétrica, ¿no? Y sin embargo, veo que en estos momentos, más que nunca, las reuniones son muy colaborativas, muy como ustedes hablan de comunidades de aprendizaje, y de repente no, uno no tiene ni tiempo para hablar, que hay otros profes compartiendo ideas, hay profes que me escriben proponiendo cosas, teniendo iniciativas, cosas que de repente antes eran como impensables, era como que, ¿no? Las relaciones eran más asimétricas. Entonces, las Para relaciones... lo que nos dice, como, ¿no? La dirección o... Exacto, esto del liderazgo distribuido. Que El bueno, liderazgo, exactamente, empezar a encontrar esos roles, exactamente. esos referentes que podemos tener en nuestro colectivo. El día que recibí un mail de un profe diciéndome, yo te haría estas sugerencias, Alejandra, yo dije, exacto, esto es liderazgo distribuido, mirá las iniciativas que está teniendo, las ideas que está teniendo, que se está dando cuenta. Después, las competencias digitales que hemos desarrollado, ¿no? Es impresionante. Pasamos de resetear contraseñas a diseñar aulas virtuales, a darnos cuenta que el aula virtual es nuestro nuevo espacio pedagógico, y a desarrollar entonces herramientas para comunicarnos y manejar varias plataformas, porque ya no alcanza con una, ¿no? Y varias tecnologías. Esto, las familias también los dicen de los alumnos, pero bueno, para los profes ha significado otro, ¿no? Otro gran desafío. Y después, capaz que vinculado con esto que vos comentabas cuando te recordabas lo de Fulham, también lo que nos está como moviendo, ¿no? Nos está moviendo las bases de cómo enseñábamos, eh, y de lo que hacíamos, de las metodologías pedagógicas. Es como que estamos como en un aprendizaje profundo, medio provocado, ¿no? Medio como que irrumpió.
pero también empiezo a oír, un poco más tímidos, por supuesto, porque recién estamos tratando del equilibrio, ¿no? Estamos como en el equilibrio, entonces ahora que estamos como equilibrados y le agarramos la mano a como es, se empiezan como a oír voces de docentes que te dicen, pero cuando volvamos, yo esto no sé si lo voy a seguir haciendo de esta manera. Y yo ahora me planteo por qué hacía esto otro de esta manera y por qué algunas cosas de la virtualidad que empezaron a suceder no las podemos en realidad seguir haciendo. Ujú. Entonces, es como notable también, ¿no? Se precipitó este proceso de reflexión, de mejora, de innovación educativa. Es como que está Es acá, lo como lo estamos que dijo haciendo. Tonucci el lunes de necesitar el cambio, ¿no? Esto Ah, bueno, de sentir que lo necesito, más allá de que, bueno, todos entendemos que la educación necesita un cambio, sí, pero ahora lo estamos viviendo. exacto, ahí está. Bien, Ale, ¿y qué es evaluación formativa? ¿Qué nos puedes aportar desde ahí? Hablemos de evaluación Exacto. formativa. Bien. Eh, Capaz que lo que está como bueno para empezar es lo que no es, porque una de las dificultades es que la palabra evaluación nos evoca cosas, ¿no? Nos hace como un ruido y todos empezamos a pensar en la parte como la connotación más negativa. Hay autores que dicen, ¿no? La evaluación genera incertidumbre, genera desasosiego, ¿no? Y claro, porque la evaluación es muchas cosas, ¿no? Tenemos la evaluación sumativa, cuando tenemos que poner una nota, cuando tenemos que cerrar una nota de un parcial, tenemos esa evaluación que acredita que un estudiante pasó de año, ¿no? Ya tiene los contenidos de primero, puede pasar a segundo, es como fuerte ese poder que tenemos, ¿no? Ese rol que tenemos los docentes acreditando. Tenemos la evaluación de rendición de cuentas, cuando te dicen, uy, tal país tiene tal porcentaje de... Entonces, claro, la evaluación es muchas cosas a la vez, y la evaluación formativa no se parece casi en nada, prácticamente nada a lo que estaba comentando. De hecho, uno de los responsables más importantes, de los pioneros del término de evaluación formativa, Dylan Williams, dice por allí que se arrepiente de haberle llamado de esa manera, que le debería haber llamado, y él en inglés es responsive teaching, ¿no? Y con algunas colegas estuvimos viendo cómo podíamos, porque no tiene una traducción literal al español, pero habla de un docente que está atento a el que aprende, no tanto pensando en lo que hago, lo que tengo que enseñar, lo que tengo que decir, sino mirando al otro, sensible al darse cuenta que el otro está precisando ayuda, que está precisando andamiaje. ¿Qué tipo de ayuda? No es fácil darse cuenta que nuestros alumnos precisan distintos tipos de ayuda. Entonces, la evaluación formativa, por no decir una expresión como académica, que cualquiera googlea y encuentra la definición, es como todas esas acciones que hacemos en nuestra práctica para entender qué saben nuestros estudiantes, qué saben, qué pueden hacer, qué es lo que no pueden, qué es lo que no están pudiendo resolver y cómo lograr que avancen, cómo lograr que den el siguiente paso. Entonces, es como, no tiene mucho de esa evaluación clásica, ¿no? Es más una práctica pedagógica. De hecho, yo formo parte de un proyecto, ¿no? De una investigación, y nosotros así lo fundamentamos cuando lo contamos. Está más cerca de ser una buena práctica pedagógica, una buena práctica de enseñanza, que del término de evaluación. De hecho, hay en la literatura a veces SUMA, el Laboratorio de Innovación e Investigación, ni le llama evaluación formativa, directamente le llama retroalimentación formativa. Rebecca Nijovic también, que en un Ujú. rato la vamos a escuchar. Así que sí, habría como que separar el de evaluación y entrar a esto de las prácticas, ¿no? Las prácticas pedagógicas. Y hay Exacto. algunas por excelencia, no sé si querés que te cuente o Dale, me sí, querés. sí, sí. Hay como modelos que entonces destacan algunas por excelencia, que tendría que, o sea, tenemos que saber qué queremos que aprendan nuestros alumnos, ¿no? Hacia dónde los llevamos, cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje,
dónde están parados nuestros alumnos, ¿no? ¿Cuál es su punto de partida? O sea, que sería como el punto de llegada, lo primero, hacia dónde vamos, el punto de partida, dónde están parados, y luego cómo vamos a llegar, cómo vamos a acompañarlos en ese recorrido, ¿no? Entonces, dentro de estos tres preguntas enormes, hay como prácticas específicas. La primera es esta de compartir las metas de aprendizaje. ¿Cuánto mejor aprendemos cuando sabemos hacia dónde nos llevan? Exacto. Cuando nos estamos dando cuenta de qué se trata el aprendizaje. Y los autores también dicen, bueno, saber hacia dónde va también es mostrarle qué voy a poder hacer cuando lleguemos, ¿no? Que es lo que llaman como los criterios de logro, resultados de aprendizaje. Esto es importante que esté desde el vamos, ¿no? Empezar nuestra unidad, nuestro tema, contando hacia dónde vamos. Miren, ¿saben? Ustedes van a aprender esto, van a poder hacer esto. Esa es una de las que está en el corazón de las prácticas de evaluación formativa. Te interrumpo Compartir. acá un segundito. En este sentido, que me parece como súper potente lo que estás diciendo, y está como súper alineado también desde la mirada de la red, ¿no? Nosotros hicimos una investigación que estuvo acá contando Juan, que bueno, uno de los puntos fuertes, ¿no? De qué era lo que generaba motivación, ese engagement, la motivación extrínseca, digamos, en los estudiantes era el compartir las metas de aprendizaje. Entonces, bueno, cuán importante es, e incluso algo que propone la red que puede ser como interesante para pensar es no solo compartirlas, sino también co-construirlas, ¿no? O sea, a partir del objetivo que tiene el docente, bueno, pensar con los estudiantes cuáles pueden ser esas metas que nos ponemos. Completamente. De hecho, el modelo de evaluación formativa, justamente, si bien los docentes tenemos como un rol importante en esto de marcar hacia dónde vamos, es como vos bien decís, las traemos, por eso tienen que estar presentadas en un lenguaje, ¿no? Nosotros a veces hablamos como en un lenguaje muy técnico, usamos lenguajes propios de nuestras disciplinas, de las disciplinas en las que enseñamos, especialmente en secundaria, pero no, acá tienen que entender ellos, o sea, no es mi Es inspector, difícil mi para los docentes, ¿no? Ponerse en ese lugar de que entienda el estudiante. tremendo, nos cuesta, es un ejercicio, un ida y vuelta, lo estamos haciendo ahora con nuestro equipo, y la verdad que yo no entiendo mucho, si no soy de tu disciplina, sí no la entiendo. Entonces, sí, retomo esta idea que tú traías, así tiene que ser, las metas tienen que estar muy compartidas y muy claras entre los estudiantes. Entonces, a veces asociamos como que las metas las presentamos al principio y allí quedan. Cuanto más traigamos las metas, mejor, tienen que estar visibles. Podemos en el cuaderno, iba a decir, me fui a la presencialidad, pero ya vamos a volver. Puede haber como la última hoja, puede estar dirigida a las metas para tenerlas visibles ahí, ¿no? E ir cambiándola. Ahora, volviendo a la virtualidad, las actualizaciones de CREA, ¿no? Si estamos hablando de la plataforma de Ceibal, ¿no? Una imagen donde estén, o por qué no dedicarle los primeros minutos de la clase a ¿en qué estamos nosotros? ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Cómo vamos? O sea, todo el tiempo tienen que estar compartidas y claras con los participantes. Bueno, esa es la primera. Exacto, vamos a la siguiente. Después está esto de, bueno, cómo diseño el recorrido, ¿no? Las estrategias, las experiencias de aprendizaje para poder cumplir estas metas. Y ahí entonces es importante esto de la colaboración, de la metacognición, ¿no? De ayudar a los estudiantes a que tengan oportunidades de pensar solos, pensar con otros, de que tengan como distintas vías. Eso a veces también nos cuesta, ¿por qué? Porque es difícil, no porque a los profes nos cueste, es que es difícil. Esto de que les enseñamos a muchos a estudiantes, eh, hay una diversidad de estilos de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros diseñemos el cómo alcanzar la meta, pensemos en esto, algo para aquel que le guste más leer, algo para el que le guste, no, porque no es cuestión de gustos, el que aprenda mejor, leyendo, mirando, Alguien que me parece haciendo.
que en esto de la virtualidad nos ha ayudado como a entender esto de personalizar mejor el aprendizaje? Me parece que sí, me parece que sí. Nos está dando mucho trabajo, eso también es justo decirlo, porque personalizar, que es una palabra que nos encanta en educación, pero es eso, es tener un ratito para cada uno. Entonces, lleva mucho tiempo, pero se está dando, y lo hablamos, yo soy profesora también, ¿no? Enseño en la universidad, se está dando porque el estudiante te manda un chat y le contestás, y te manda un mail y le decís, y la retroalimentación que le das en el trabajo que te sube a la plataforma es completamente privada. Entonces, cuando querés acordar, tenés un ida y vuelta con el estudiante. Y sí, y conversando con colegas de secundaria también decían, a veces siento que los estoy conociendo más ahora en un ida y vuelta que cuando los teníamos en la clase y los veíamos a todos, ¿no? Como con cierta distancia. Así que está bueno eso, sí que está pasando. Hay otro autor que dice algo que me gusta mucho en relación a esto de la diversidad que recién hablaba, que él dice así, está como hay evidencia de que cuando vamos a enseñar un tema, la mitad de los contenidos o de los prerequisitos conceptuales, todo que implica ese tema que vamos a trabajar, los estudiantes ya lo saben, ¿no? Qué desafío, pero es cierto. Hay muchas cosas que ya saben, porque tienen que ver con los cursos anteriores, tienen que ver con sus experiencias de vida, ¿no? Sí, los Nosotros cursos sabemos, cíclicos también. exacto, nuestros estudiantes aprenden mucho más de lo que les enseñamos y no aprenden todo lo que nosotros les enseñamos. Eso también es algo muy, muy conocido. Entonces, este autor dice, la mitad más o menos ellos ya saben. El problema es que todos son mitades distintos. La mitad de lo que saben es distinto en todos, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil también esto que en educación muchas veces repetimos y tratamos de que nos salga, y no nos salía bien, pero nos costaba admitir, ¿no? Esto de, ya indagué las ideas previas, estoy pronta para presentar el conocimiento nuevo y establecer relaciones significativas entre lo nuevo y lo viejo. Nos quedaba lindísimo, lo decíamos, lo planificábamos, y nos costó darnos cuenta, no, aceptar, claro, es muy difícil porque las ideas previas son todas distintas en nuestros alumnos. Entonces, ahí viene como la otra pata, ¿no? De esto de la evaluación formativa, que es ¿cómo me entero? ¿Cómo me entero dónde están parados? Si son muchos alumnos y si todos están parados en lugares distintos. Y ahí viene esto fundamental que dicen que es el de, y por eso lo del docente receptivo, atento, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta qué es lo que saben? Y ahí habla de un docente que en realidad tiene que recoger evidencias, tiene que mirar, tiene que escuchar, tiene que hacerlos hablar, tiene que ingeniarse para que ellos trabajen y entonces él puede observar. O tiene que poder poner una tarea bastante autónoma, todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que a veces hay tareas que todos levantan la mano, profe, no entendía, y hay tareas donde la cosa fluye. Entonces, poner esas tareas para poder sentarme con los otros y ver en qué están, que es el tema de, me tengo que acercar para ver dónde están parados, tengo que recoger evidencia, ¿tá? Entonces esa es Sí, otra mira, súper nosotros importante. en este proceso de la red, te voy a decir, yo hace ya algunos años que estoy, el recoger evidencias era como una herramienta que no teníamos o como un hábito que no teníamos los docentes, o muy poco, ¿no? O sea, teníamos como evidencias como los productos finales y nos faltaban como todo lo del medio. Entonces, desde la red, y también, bueno, hay otras propuestas que nos han ido ayudando a esto bueno, de yo necesito evidencias para no jugar solo con mi subjetividad, sino también ser objetivo y tener, ¿no? Como el registro de lo que hizo cada estudiante y de su proceso. Y también lo importante que es esto de, bueno, de poder compartir con otros, porque esas evidencias también nos van a ayudar a poder compartir con otros colegas y poder reflexionar sobre esa práctica. Que me parece que ahí también entra como la retroalimentación, ¿no? Que puede ser hasta entre colegas, no solo estudiante-docente, sino entre colegas también. Totalmente, totalmente. Cuando empezamos a pensar en las primeras reflexiones y dónde tenemos evidencia. Y bueno, y si vamos a lo más clásico, en secundaria, en los escritos, ¿no? Claro. Por eso
Por eso nos cuesta tanto informar y saber dónde están parados nuestros alumnos si no miramos los escritos. Y por ejemplo, ahí, relacionado con lo que dijimos al principio, es una de las cosas fantásticas que está pasando, ¿no? Hace 2 meses y medio que estamos trabajando, podemos saber dónde están nuestros alumnos, nos tocó hacer una devolución, nos Tal tocó cual. hacer una evaluación, y resulta que no hicimos escrito. ¡Qué fantástico! Claro Quiero que sí, decir que porque como docente jamás tuve tantas evidencias como ahora, jamás. e- exactamente, exactamente. Mira, había un profe de historia del liceo del que trabajo, me decía eso. Yo la verdad que nunca corregí tanto como ahora, nunca sé tanto como ahora. ¿Cómo no voy a poder evaluarlo? ¿No? Claro que puedo dar información, pero son de las cosas buenísimas que nos pasaron. ¿Qué hacíamos antes entonces? Nos pasábamos como enseñando, ¿no? Está bien, enseñábamos, planificábamos nuestro curso y se ve que medíamos lo que habían aprendido sobre el final. Ahora estamos como con una ida y vuelta distinto, ¿no? Que tiene que ver con esto del recoger evidencias. Asociado a la evidencia, la literatura marca que es fundamental el tomar acción, ¿no? A veces nos quedamos en recoger evidencias y después no sabemos bien cómo transformarla, ¿no? Otra vez, es muy difícil, por eso no sabemos, es muy difícil. Ni que hablar si en algún momento de nuestro curso enseñamos contenidos, muchos contenidos y no habilidades. Cerramos el bimestre, no sabe los contenidos, ¿qué hago? Voy para atrás, ¿no? Pero si tengo otros contenidos ahora, ¿no? Te mueve un poco el piso de eso, de cómo estoy enseñando. Esto de terminó el escrito, terminó el tema, porque el escrito es como el que cierra el tema, ¿no? Entonces capaz que el 60% le fue mal en algo, pero no lo retomo, o sea, ya es como que cerré esa puerta y sigo para adelante con otra cosa. Totalmente, totalmente, pero es lógico, ¿no? Imagínate la situación, te llevaste todos los escritos para corregir a tu casa, no, estás planificando y te das cuenta ahí, ¿no? El tema es que la evaluación formativa, la retroalimentación nos indica que eso tiene que ser, es como tomarle el pulso semana a semana. Claro, hay que hacerlo de una manera práctica, no podemos hacer escritos toda la semana, no nos daría la vida para corregir, es imposible, hay que buscar otros sistemas. Ahora con el equipo que estamos trabajando, buscábamos esta estrategia que es la del boleto de salida, ticket de salida, ¿no? Cómo de manera rápida, si tenés una meta de aprendizaje concreta, cómo podemos tener una evaluación de cómo están, ¿no? Antes de ir a la tecnológica, me acuerdo de una tradicional, más tradicional que unos profes de física también del liceo que yo trabajo usaban con las pizarras, ¿no? Las pizarras esas móviles, esas pizarritas que ellos pueden levantar, y no, Sí. haces una pregunta, otra pregunta, y todos te muestran, ¿no? Y ahí más o menos tenés una idea, ¿no? Esto en contraposición a la clásica pregunta abierta que hacemos los docentes, y sabemos que siempre los 2 o 3 que nos contestan. Hay que buscar como otras maneras donde rápidamente tengamos la información. El Ujú. boleto de salida, por ejemplo, lo estamos viendo con la plataforma PAM, ¿no? Te permite generar 3 o 4 preguntitas, múltiple opción, que a los chiquilines les lleva 3 o 4 minutitos al finalizar de la clase, y bueno, y si trabajé un tema en una clase, al cerrar la clase hago eso, y veo las respuestas y ya veo si menos de la mitad de mis alumnos no ha entendido, estoy a tiempo para la otra clase para Y retomar. hay un montón de herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, un Google Form. Yo lo he utilizado tengo un Instagram de la clase, entonces le pongo desde la manito que me indica si entendieron mucho o poco, o preguntas, o sí, ¿no? Hay millones de cosas que podríamos implementar. Eso que estás contando es una de las cosas que decimos de por qué estamos redescubriendo, porque mirá cómo podemos hacer evaluación formativa ahora en la virtualidad, ¿no? ¿Cuántas instancias estamos teniendo de saber lo que aprenden y cómo, ¿no? Y cómo lo están aprendiendo. Entonces, no tenemos que estar en esta situación que decíamos de que cerramos el tema y ahí miramos en qué situación están. Tal cual. Y bueno, después está la retroalimentación, ¿no? Compartir las metas, recoger evidencia, actuar con la evidencia, y la última sería como la retroalimentación.
que también a veces nos quedamos mucho en la retroalimentación escrita, lo que les anotamos en el papel, está bien, es una, pero también tiene que estar el vivo. Tenemos que hablar con nuestros estudiantes, tenemos que contarles, entonces tenemos que buscar oportunidades de diálogo con ellos, ¿no? Hay una estrategia que le llamamos, ¿no? En conversaciones con nuestro estudiante, esa es como más formal, porque no siempre es fácil buscar un espacio en la presencialidad. Ahora en la virtualidad estamos descubriendo que no es tan difícil convocar a nuestros estudiantes en grupitos de 4 o 5 y de repente poder conversar un poco con ellos. Mira esta tarea que me diste, hablemos, ¿cómo estás? No te estoy viendo con la actitud en clase, ¿no? Estamos teniendo como más oportunidades de tener estas instancias donde podamos retroalimentarlos. Y la literatura nos señala de la retroalimentación otra cosa, ¿no? que nos tenemos que mejorar, ¿no? Que nos interpela, que no todos pueden recibir la misma retroalimentación. La retroalimentación funciona cuando yo la puedo entender, el que la recibe me la entiende. Entonces, si abrumamos a nuestros estudiantes con todo lo que hacen mal, pueden hacer muchas cosas mal, por supuesto, para eso están aprendiendo. Nosotros le estamos enseñando, ellos están aprendiendo, tienen todo, es parte, ¿no? Se equivocan. Si les señalamos todo lo que está mal y se lo decimos todo, podemos abrumarlos, podemos generarle una sensación de frustración, de que, yo para esto no soy bueno, ¿no? La clásica, ¿no? O el desánimo, pensemos nosotros, ¿no? Haces un trabajo con esmero, todo, y cuando te lo devuelven, tenés cosas para mejorar para todos, ¿no? Entonces, cómo la cantidad de la retroalimentación, lo que decimos y cómo, a veces hasta retroalimentar el mismo ítem, el mismo estímulo, pero de manera diferente. Nos encanta a los profes, a los docentes, nos encanta invitar a pensar a nuestros alumnos. Nos encanta que sigan reflexionando. Entonces, nos encantan a veces las preguntas abiertas. Esto lo digo porque es una retroalimentación, ¿no? ¿Y cómo lo podrías haber hecho de otra manera? ¿Y no te parece que tal cosa? Y una como para seguir. Y está muy bien. Lo que tenemos que mejorar es que no todos pueden tener esa misma retroalimentación. Porque capaz que hay un estudiante que fue con un esfuerzo cognitivo tan grande que logró hacer eso, que si nuestra retroalimentación es una invitación a hacerlo todo de nuevo o a pensar, ¿no? Entonces, algunos precisan una retroalimentación más directa, más explícita. ¿Por qué no probás? Leí tal página a ver si tal cosa, o mira el compañero que lo hizo así, un poquito más fácil, ¿no? Igual debo decir, como docente, yo en esto también he ido aprendiendo y, ¿no? Como poner en práctica un poco estas cosas. Y es súper difícil hacer, ahí como dice Nati, una retroalimentación de calidad, porque uno tiende como a decir dónde está el error, ¿no? Te equivocaste en tal cosa. Y bueno, y es difícil como, ¿qué tengo que cambiar de lo que le digo, ¿no? Para que no sea él, te equivocaste en, y como para que el otro se dé cuenta, ¿no? Porque también me ha pasado de algún estudiante generar esto de, ay, ¿te parece revisar esto? Y lo sigue revisando y no se da cuenta. Entonces entras como en esa dificultad de, bueno, ¿y cómo hago que se dé cuenta? Claro, claro. Hay que perderle el miedo a ser explícito. Le tenemos miedo, por eso decía como medio en broma, nos encanta las preguntas reflexivas. Claro que cuanto más reflexión y más profundidad, mejor. Pero hay que ser flexible con las estrategias. Hay momentos, hay estudiantes, es dinámico esto. Entonces, a veces, sí, esto que está contando, a veces decile cómo es, que va a ser mucho más efectiva esa retroalimentación. ¿Sabes qué? Esto se hace de esta manera, vení, vamos a hacerlo juntos, a ver, hacelo ahora, y listo, ¿no? Entonces, la retroalimentación tiene que ser como precisa en el modo, tenemos que graduarla, no podemos mejorar todo, decirle todo lo que tiene para mejorar del mismo modo, y tiene que ser algo que a nuestro equipo le encanta en prospectiva, ¿no? Y tiene que ver con esto del error que vos decís. Si lo que le ponemos en la tarea o cuando estamos trabajando es como, es solo, un poco sí, ¿no? Porque un poco hay que devolver, ¿no? Esto no está tan bueno, esto no lo hiciste tan bien, pero
tiene que también darle una pista de, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer diferente? ¿No? Tiene que darle una pista a futuro. La retroalimentación tiene que mostrar cómo lo va a hacer mejor la siguiente vez, y no solo contarle de lo que hizo mal, que ya está, ya lo hice mal, está mal. Bueno, ahora te voy a contar cómo lo podés hacer mejor de otra manera. Escribir esto es tan difícil, a veces lo logramos, ¿no? Digo, pensando en trabajos. Por eso, a veces con los profes hablamos esto, ¿no? Que no nos damos cuenta, estamos como muy acostumbrados al trabajo solitario, yo solitario, corrigiendo y hablándole, ¿no? Y le pongo unos carteles enormes, y a veces no nos damos cuenta que 10 minutos con grupitos de 5 estudiantes, no sé, si tengo 25 en la clase, no es tanto tiempo conversar con ellos. O bueno, todas estas estrategias que están muy de moda ahora, pero son muy buenas, de las instancias de coevaluación. Esta rutina, por ejemplo, que Rebeca, se la he escuchado decir a Rebeca, ¿no? Pregúntale a 3 antes que a mí, ¿no? No tengamos miedo en usar ese tipo de estrategias, ¿no? A veces los docentes sentimos como que, ay, no, es que no quiero corregir. No, es que a veces el par se lo dice de una manera más clara, más rápida, y lo resuelve, y vos capaz que te podés dedicar al otro. Entonces, usemos esta, la decimos más clarito por si no ha quedado. Pregúntale a 3 antes que a mí. Es una manera de promover el trabajo y la retroalimentación. Entonces, ellos van preguntando, se van intercalando, y cuando llega a vos, la cosa llega más fácil, ¿no? Llega más digerida, y vos podés entonces ponerle más energía a ese estudiante que te necesita más, ¿no? O a ese desafío que es más fuerte. Me pasó esta semana, hice justo una experiencia de coevaluación. Había hecho una experiencia que era un trabajo grupal, tenía una parte individual y una grupal, y esta semana los mismos grupos corregían, ¿no? Le tenían que hacer una devolución a otro compañero. Y lo que saqué de esto, primero, cómo aprenden evaluando al otro también, ¿no? Porque tuvieron que repasar como esos contenidos y habilidades que habían adquirido para ver si estaba bien lo que el otro había hecho. Después, cómo ellos empiezan a entender los criterios con que uno le hace la devolución. Porque se pusieron a discutir, bueno, primero, si la profesora había pedido que individualmente hiciéramos esto, si esta persona hizo esto, bueno, en realidad no está dentro del criterio ¿no? de lo solicitado. Y después decir, yo les había planteado como decirles amarillo, verde, amarillo y rojo. Y dijeron, bueno, no nos da el verde, amarillo y rojo, un grupo, no lo hicieron todos. ¿Podemos poner colores intermedios? Y le digo, sí, claro, pongan colores intermedios. Explíquenselos en su devolución. Entonces, bueno, como ellos aprenden no solo del contenido, sino también de, bueno, de los criterios y de cómo le tengo que devolver al otro, ¿no? Totalmente, porque ahí estás hablando de algo que lo mencionamos, pero es súper importante, que es lo de la metacognición, pensar sobre cómo aprendo. Para lograr aprendizajes profundos y significativos, es súper importante siempre combinar, y me atrevería a decir casi en un mitad y mitad, ¿no? Combinar el aprendizaje con la reflexión sobre lo que aprendí, cómo lo aprendí, por qué. Y esto que vos estás contando es una excelente oportunidad de eso, porque no están aprendiendo contenido nuevo, están mirando y reflexionando como lo hicieron otros. Exacto. Y esta experiencia que vos contás sería como de la más tradicional, ¿no? Cuando nosotros planteamos ciertos criterios y los damos los damos a los estudiantes. Pero también hay experiencias de retroalimentación que podemos usar, que es que ellos construyan los criterios. A ver, para no dejarlo tan en el aire, y en contextos de virtualidad, podemos decirle, hacemos una tarea y después le decimos en grupos de 5 o 6 que miren sus trabajos y que piensen a ver qué es un súper buen trabajo, por qué, y qué es y por qué, ¿no? Porque si no es porque este es el crash, ya sabemos que hace varo, ¿no? ¿Por qué este es un buen trabajo? ¿Por qué este sería un trabajo más o menos? ¿Y por qué este sería un mal trabajo? No solo se genera una reflexión riquísima, riquísima de la que tú estás diciendo, sino que además lo que aprendemos nosotros también, porque nos damos cuenta de cosas que ellos ven, o cosas que ellos pensaron cuando elaboraron su trabajo, y nosotros no estaban en nuestro criterio. Entonces, para nosotros, y ellos le pusieron garra a eso, Tal cual, tal cual. y no entró
en nuestra rúbrica, entonces pasó desapercibido. Entonces, esta otra de darle los trabajos a ellos y que ellos tomen decisiones de cómo los ordenarían y por qué, y que expliquen, también es una lindísima oportunidad. Perfecto. Así que estrategias tenemos un montón para empezar a explorar, ¿no? Y sobre todo en estas, bueno, en lo que nos decías, ¿no? Compartir las metas, pensar el registro de las evidencias, porque también hay que planificar los registros, no es que a uno después surgen las evidencias solas, sino que uno lo tiene que planificar también cuando está pensando en la actividad, el generar este mapa o esta ruta, ¿no? De aprendizaje y retroalimentar. A partir de eso puede haber distintas experiencias, distintas actividades que propongamos. Vos, en este sentido, estás en un proyecto de investigación que, bueno, que es financiado por la ANI. No sé si nos querés contar un poco más. Sí, bueno, porque es un proyecto que me tiene muy contenta. Empezamos a raíz de mi trabajo en el liceo, ¿no? Ahí vi lo importante que era el tema de la evaluación para los profes. Sentí que ellos habían tomado contacto con el concepto de evaluación formativa y les había movilizado muchísimo. Y bueno, y a raíz de ahí me metí en el tema y bueno, bastante trabajo. Y bueno, y el año pasado decidimos postular a un fondo sectorial de educación, el Fondo de Inclusión Digital, y bueno, tuvimos el privilegio de ser uno de los proyectos seleccionados, así que estamos trabajando en un proyecto que tiene por objetivo, quizás hago un paréntesis, quiere atender esta problemática que creo que en esta charla conversamos, ¿no? Quiere atender esto de todos estamos súper afín de evaluación formativa. Yo no creo que nadie que nos escuche diga, uy, qué tontera eso. No, todos estamos afín de lo importante que es. Pero qué difícil es hacerla, ¿no? Qué difícil es implementarla. Entonces el proyecto tiene que ver con eso, cómo lograr desarrollar prácticas en los profes que las puedan llevar, que aprendan a poder hacer evaluación formativa, porque es difícil. Entonces el proyecto tiene por objetivo diseñar un programa de desarrollo profesional, ¿sí? Es un programa de desarrollo profesional completamente digital, por eso el Fondo de Inclusión Digital. Es gracioso porque hace un año era uno de los desafíos, ¿cómo vamos a hacer un desarrollo profesional completamente virtual, perdón, no digital? Y ahora es como, claro, claro, ¿cómo no? Claro, claro, ya sí sabremos cómo hacerlo, se puede, antes decíamos, ¿se podrá generar un cambio en educación? Sí, se puede, se puede. Entonces, el gran objetivo es hacer un programa de desarrollo profesional en evaluación formativa. Como es una investigación, tuvimos que ir delimitando bastante y delimitamos al área de matemática, en particular va a ser el área de matemática. Y bueno, entonces el nombre es ese, ¿no? Diseño, implementación y evaluación del impacto de un programa para profes. Vamos a ver si logramos desarrollar un programa que los haga sentir formados, preparados para llevar evaluación formativa a las aulas y se logran resultados de aprendizaje también. Perfecto. Y, No, que quería comentar, capaz que quería seguir algo más del proyecto, pero si algunos quieren saber, porque también más allá de que sea de matemática, también aborda, ¿no? Como la evaluación formativa en general. Después va a ser bajado a tierra matemática, pero también creo que a otros docentes de otras asignaturas nos puede servir como aporte. Y en este sentido hay una cuenta de Twitter que pueden seguir, que es DevFormativa. Entonces ahí vamos a ir compartiendo bueno, algunos aportes de autores que hoy estaban preguntando, bueno, qué autor es ese, etcétera. Ahí pueden encontrar algunos materiales. bien, sí, exacto. Tenemos esa cuenta para ir compartiendo los avances. Otra característica que tiene este proyecto, que tiene que ver con mi recorrido, ¿no? Soy maestra, estuve en el aula, soy psicopedagoga, trabajé con la dificultad de aprendizaje, ahora estoy en un liceo, y bueno, y por otro lado desarrollé la parte académica, ¿no? Estoy en la investigación, pero mi gran
obsesión, te diría, es lograr vincular estos dos mundos, ¿no? Porque están como muy separados. Los académicos Claro. desarrollan investigaciones y piensan cosas por su lado, relacionadas con la educación, pero no necesariamente son los problemas que los que estamos en el campo nos interesa. Y por otro lado, los investigadores producen, ¿no?, resultados, pero ¿quién lee eso? ¿Dónde está eso? Entonces ahí viene todo un área de acercar, ¿no? Acercar estos dos campos. Y el proyecto tiene, en este primer año estamos codiseñando este programa de formación. Y para codiseñarlo entonces, y para responder a esto que estoy diciendo, es que integramos a profesores al equipo de investigación. Para mí es mi primera experiencia de trabajar codo a codo semanalmente porque contratamos a 3 profes de matemática en servicio que están trabajando, están en nuestro equipo y leemos juntos la investigación y pensamos y todos juntos para diseñar el programa de esta manera, porque es la única manera de que realmente esto que diseñemos tenga que ver con esto que necesitan los profes en el aula. Así que bueno, en ese recorrido estamos y es un poco lo que vamos compartiendo. Perfecto. Mira, y Sí, sí. ahí Luz Aldombide comparte la cuenta de Twitter que recién Silvia la preguntaba para seguir un poco más de cerca la investigación y todo lo que va aportando. Así que Dev Formativa en Twitter para poder seguirla. Y también le mandamos un saludo a, bueno, a todo el equipo de investigación que está ¿Cómo no? Alexa en la otra punta del mundo escuchándonos en este momento. Ah, sí, Andaba por sí. ahí. ¡Ay, estaba por acá! ¡Qué bueno! Sí, sí. Tenemos una pata en Alemania, otra en España, y bueno, y acá en Uruguay a las compañeras y a todo el equipo que estamos trabajando. La verdad que sí. Bueno, Ale, ha sido un placer tenerte en este espacio. Creo que nos vamos todos como súper movilizados y con ganas de comenzar a pensar y a diseñar y planificar estrategias bueno, para comenzar a darle de vuelta este sentido, ¿no?, a la evaluación formativa, que era el fin de esta charla. Te agradecemos un montón. No sé si te querés despedir, algunas palabras, algún mensaje para los docentes. Bueno, agradecerles a todos y esto, que no se acuerden mal de mí cuando quieran hacer retroalimentación, porque es difícil, ¿tá? O sea, a mí me sigue pasando, ¿sí? Me sigue pasando del desafío cuando estar cómodos en cómo enseñamos y cómo nos sale la clase es más cómodo. Cuando decidimos mirar y ver cómo están aprendiendo y cómo están recibiendo, nos llevamos algunas sorpresas. Entonces, bueno, hay que animarnos a transitar por ese camino y saber que, bueno, que somos una comunidad de aprendizaje y de a poco iremos como compartiendo escuchas, piques, ideas para poder hacerlo cada vez mejor. Así que Perfecto. bueno, gracias a Estamos el ustedes. desafío entonces. Gracias. ¿Cómo no? Te Gracias, hasta mandamos luego. un beso, Ale, y saludos a todos los que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Hasta luego, chau, chau. Chau, chau.